quiero invitarles a que escuchen la emisión del programa Tratamiento Psicológico, los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Armonía. Reflexiones y disertaciones psicológicas. Tratamiento Psicológico, teléfono 315-556-4890. Consultorio 667-0739. Ingeniería Psicológica presenta Tratamiento Psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Dr. Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al programa Tratamiento Psicológico, agradeciendo a Dios en esta mañana preciosa por la vida, la salud, agradeciendo a todo el equipo de líderes, pastores, operadores y administradores de la emisora Radio Armonía que me han abierto las puertas para transmitir estas reflexiones tan importantes a través del programa Tratamiento Psicológico, un programa dedicado a reflexiones psicológicas, bíblicas, familiares, sociales, económicas, para divulgar información útil a todos aquellos que participan de esta audiencia, a quienes también les enviamos un saludo amoroso, fraterno en Cristo, y a todos aquellos que nos escuchan en los alrededores de la ciudad de Cali, los municipios que llegan a las ondas hercianas de Radio Armonía. En el día de hoy vamos a empezar una serie sobre las parejas. Y vamos a hablar de psicología de las parejas y qué nos enseña la Biblia de las parejas y cómo es el comportamiento humano respecto del amor de pareja. Vamos a mirar algunos aspectos doctrinales de acuerdo a lo que nos indica la Biblia, pero también vamos a mirar qué sucede con los sentimientos, qué sucede con el comportamiento, por qué tanto problema entre las parejas, ¿por qué se vienen dando tantos divorcios? Estos temas hacen parte de una divulgación para que cada uno en su casa, por favor, tome nota de estas reflexiones y puedan aplicar conocimientos prácticos que nos enseña la psicología y que nos enseña la Biblia para evitar tantas tragedias, tantas calamidades familiares, para prevenir con anticipación que se destruyan los hogares, porque definitivamente los hogares, las parejas, los matrimonios siguen y seguirán siendo el núcleo de la sociedad, la célula de la sociedad. Bien, entonces para hablar acerca del amor de una pareja, decimos que una pareja que se enamora ingresa a un encuentro amoroso, un encuentro de acercamiento, de conocimiento mutuo y de aproximación al amor de pareja. Y es un encuentro que también constituye un desafío psicológico porque se constituye en la interacción de dos personalidades que algunas veces coinciden y son compatibles y otras veces las personalidades no coinciden y no son compatibles. Como nosotros no conocemos todos nuestra propia personalidad, no podemos determinar con anticipación en qué momento la otra persona puede tener características de personalidad opuestas a las nuestras. Y allí es donde viene la aproximación al amor. La gran mayoría de las parejas que se casan jóvenes, aproximadamente entre los 20 años y los 30 años, pues están en una etapa todavía de inmadurez y en desconocimiento de la propia personalidad
y en desconocimiento de la personalidad del otro. Eso constituye unos primeros años de muchos roces y de muchos conflictos mientras se va produciendo la integración del uno con el otro. Entonces, el desconocimiento de las propias personalidades produce un daño en la relación, en la interacción. El desconocimiento es una ignorancia fundamental que todos tenemos porque difícil es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es una tarea muy compleja. Pocas personas logran enfrentar sus verdaderas realidades conscientes y mucho más complejo es conocer las realidades del inconsciente. El inconsciente es esa mente que nos traiciona. Cosas que creemos que no somos, pero que en el fondo tenemos. El inconsciente es la que nos hace equivocarnos una y otra vez. El inconsciente nos hace decir cosas que no queríamos decir. El inconsciente nos hace hacer cosas que luego uno no puede explicarse por qué las ha hecho. Entonces, tener una mente inconsciente produce muchas problemáticas en el comportamiento humano y más aún en la interacción con los demás. Para dar una pequeña ilustración rápida de qué es eso de la mente inconsciente, se los voy a demostrar dibujando el gráfico de lo que son los sueños. Cuando usted se acuesta a dormir y se duerme, empieza a soñar, pero usted no puede manejar los sueños. Nadie puede programar tampoco un sueño. Nadie puede siquiera recordar todo lo que sueña. Se recuerda parcialmente algunas cosas de los sueños. Toda la noche se sueña, pero al levantarnos solamente recordamos 1 o 2 sueños. Cuando dormimos, actúa la mente inconsciente. Ese es un ejemplo gráfico de que existe otra mente que nosotros no dominamos, porque dormidos nada podemos hacer por esos pensamientos. Al contrario, muchas veces estos sueños perturban la vida consciente. Pero cuando despertamos, esa mente inconsciente sigue activa. Y la mayor parte de las veces actúa, pues como su nombre lo indica, de manera inconsciente, produciendo daños o afecciones a otras personas. En las parejas, también los dos inconscientes se van encontrando. Pero miren esto tan curioso. Las dos mentes inconscientes se atraen y uno cree que se está atrayendo por la conciencia. Es decir, que la equivocación es común precisamente porque aquello que se atrae en el amor de pareja no siempre es lo que corresponde a la mente consciente, sino a las fuerzas del inconsciente. Eso explica, por ejemplo, por qué las personas que tienen distintas parejas y han tenido varios matrimonios coinciden con personas del mismo perfil y repiten la misma historia. Eso explica, por ejemplo, por qué los hijos o las hijas también les empieza a pasar lo mismo que le pasó al papá o lo mismo que le pasó a la mamá y se repiten las historias. Y a pesar de que muchas de esas historias son funestas, fatales y nadie quisiera repetirlas, inconscientemente observamos que se repite la misma historia. En casos de abuso sexual, en casos de abandono de hijos, en casos de adicciones, en casos de suicidios de miembros de la familia, en casos de separaciones, en casos de violencia intrafamiliar, violencia verbal o física. Hay una gama muy amplia de repetición de historias. De tal manera que cuando una pareja se aproxima al amor, fácilmente caen en la tentación de repetir su propia historia. Y la primera que se repite
La primera historia que se repite es llevar al matrimonio la historia que cada uno trae y llevar las costumbres y los hábitos que trae de su propia familia nuclear. Y cuando son diferentes, vienen los choques, el impacto de la diferencia entre el uno y el otro. En definitiva, nadie puede controlar su propia cultura, su propia crianza, porque la crianza que se ha recibido, nadie la pidió, se recibió. La dieron los padres y estando niños, los niños reciben lo que se les da de manera incondicional, de manera irrestricta, y eso se vuelve una reproducción del mismo cassette. En ese sentido, cada uno llevará a su nuevo matrimonio su propia historia. La historia que conoce conscientemente y la historia que trae inconscientemente. En ese encuentro de la pareja entonces también se produce un desencuentro. Se denomina el desencuentro al conjunto de decepciones, de desánimos, de defraudaciones que se producen el uno con el otro. Yo creí que tú eras así o asá. Tú no eres el hombre con el que me casé. O le dice él a ella, tú ya no eres la misma. Estos momentos de desencuentro, en donde aparecen las decepciones, es común y es frecuente. También por otro efecto, y es que cuando las parejas están en la etapa del enamoramiento, se produce un conjunto de idealizaciones y se idealiza al otro. Y esa idealización no permite ver ciertas realidades que generalmente sí la ven las madres. Las madres tienen gran sabiduría sobre sus hijos y con ese amor cuidador los cuidan diciéndoles, esa persona no te conviene. Ellas tienen algún ojo intuitivo para determinar cuando una persona le puede hacer daño a su hijo o a su hija. Y por eso es que las suegras tienen mala fama, porque casi siempre se encuentran en oposición a la nuera o al yerno y tienen fama mundial. Mala fama tienen las suegras y muchos chistes se hacen en contra de las suegras. Pero lo que sucede allí es que ellas tienen una psicología de visualizar, de intuir, de percibir protectoramente contra todo aquello que le pueda hacer daño a sus hijos. Y esa madurez, de alguna manera, incide para ver ciertos riesgos, ciertos peligros que los enamorados no logran ver. Y los enamorados se meten e insisten, persisten de cabeza a ojo cerrado y como ciegos se van a la unión. De cualquiera de sus naturalezas, llámese por matrimonio, llámese por unión libre, llámese por escapada, lo que sea. Los que quieren encontrarse a través del enamoramiento van a sufrir también un desencuentro, pero ellos no lo saben todavía, porque les falta la experiencia que tienen los mayores. Las personas mayores se respetan porque tienen sabiduría, y en la iglesia se respeta a los ancianos porque tienen sabiduría. La palabra anciano en la Biblia hace referencia a los que saben, a los que tienen experiencia, a los que han sido entrenados por el poder del Espíritu de Dios.
Eso significa ancianos en la Biblia. Los jóvenes inexpertos, impulsivos, aventurados, temerarios, se lanzan sin pensarlo dos veces. Pero no solo los jóvenes, también encontramos personas mayores de 30, mayores de 40, cometiendo los mismos errores y repitiendo historias indeseadas, teniendo fracasos amorosos en pareja, por desconocer lo que transcurre por su mente inconsciente y en la medida que pasan los años, desconociendo su propia personalidad, los riesgos son mayores. Claro, también el temor es más grande. La persona que está cambiando de parejas va a tener cada vez más temores de volverse a equivocar, y el segundo golpe duele más que el primero, y el tercero dolerá más que el segundo y el primero. Pero eso nos está pasando en nuestra sociedad. Estoy hablando de la realidad que la vemos en todas las esquinas, en todos los estratos sociales. De manera que es importante que antes de ir al encuentro, las parejas sepan que van a tener un desencuentro. Y aquí quiero plantear entonces algunas noticias que en principio no parecen buenas, pero luego les daré las buenas noticias. Una primera mala noticia para las parejas es que amar no es fundirse y desaparecer en el otro. De ninguna manera. También decir que no se ama con el corazón, sino con el espíritu. ¿Por qué no se ama con el corazón? Y todas las dedicatorias están dichas de corazón, pues justamente el corazón es fuente de engaño. La Biblia lo dice, engañoso es el corazón. Y además es débil el corazón. El corazón puede ser fluctuante, y me refiero al corazón cuando hablamos de los sentimientos, porque uno dice, el sentimiento que tengo en mi corazón por ti. No se ama con el corazón. Y la tercera mala noticia, a manera de titular, es que el núcleo familiar es también el núcleo de los problemas psicológicos. En mi experiencia como psicoterapeuta, he encontrado en casi todos los tratamientos que el origen de los traumas psicológicos han comenzado con la familia. Es paradójico y hasta contradictorio decir que el núcleo de la familia es también el núcleo de los problemas psicológicos. Pero sí, científicamente encuentra uno que si se revisa las estadísticas de los traumas, estos provienen de la relación parental, papá, mamá e hijo. Pero es que esta realidad ya estaba escrita en la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 10, cuando habla a la familia y dice de la familia que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Léalo en Mateo capítulo 10. Dice así, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y dice, no he venido a traer paz a la tierra sino espada, porque pondré en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Allí hay un contenido psicológico que lo puedo explicar a la luz de las problemáticas que se forman en el núcleo amoroso de la familia. Porque siendo un núcleo amoroso, siendo un núcleo de encuentros,
también allí se producen desencuentros, con las decepciones que puedan tener los hijos de los padres, las decepciones que puedan tener los padres sobre sus hijos, de la abuela con el nieto, la suegra con el yerno, la nuera, etc. Porque en todos los encuentros amorosos también hay un desencuentro. El problema es que a nadie nos han enseñado a amar. No hay un curso, no hay unas lecciones, no hay un colegio ni universidad donde se enseñe a amar. La palabra de Dios está escrita para enseñarnos el amor de Cristo. Pero cuando intentamos aplicar esa palabra, también nos vemos en desencuentros. Porque aún en nuestras iglesias y congregaciones encontramos los conflictos de los desencuentros. Que el hermanito me dijo, que la hermanita me hizo, que el líder de allá, que el líder de acá, que el pastor me hizo, que no me dijo, que el otro pastor, etcétera, etcétera. También en las congregaciones encontramos el desencuentro en medio del encuentro. ¿Pero por qué razón? Porque estamos intentando amar con el corazón. Y no se ama con el corazón, sino con el espíritu. Amar es saber menguar para admirar al otro, que es distinto a desaparecer en el otro. Cuando el amor forma dependencias, la dependencia es supremamente perjudicial para la salud mental. Sea dependencia de padres a hijos o hijos a padres o entre esposos. La dependencia, ante todo, es un acto posesivo. Un acto posesivo que causa daño a las dos partes. La posesión es creerse dueño del otro, porque te amo, te poseo. Y al poseer, se pretende dominar al otro. Y esa dominancia justamente la produce el inconsciente, fuera del dominio voluntario del que posee. Y el que depende, o sea, su parte complementaria, depende también inconscientemente del dominante. Y en muchas relaciones se establecen entonces estas formas dominantes. Y el dominio no es amor. La posesión no es amor. Pero allí también nacen gran cantidad de frustraciones por los conflictos que produce la dominancia. Pero alguien dirá, pero es que la Biblia dice que tenemos que someternos unos a otros en el amor de Cristo. Sí, hay que entender qué significa la palabra sometimiento. El sometimiento en Cristo es un sometimiento fraterno. Y la sujeción es una sujeción voluntaria, pero respetuosa. Y se respeta tanto el que se sujeta como el que es sujetado. El que sujeta como el que es sujetado. Debe haber una línea de respeto fraterno, con lo cual no se invade la personalidad del otro. Ni la sumisión es humillante, porque precisamente en la relación dominante lo que hace daño es la humillación. Lo curioso es que hay personas que no se sienten humilladas, sino que al contrario, incluso toman comportamientos serviles. Pero allí puede haber una relación trastornada. Eso se viene conociendo con el tiempo, cuando las presiones de la mente inconsciente empiezan a inflarse por dentro
a inflarse y a inflarse con ganas de estallar, con tristezas ocultas, con dolores guardados, con nudos en la garganta, con lastimación en el pecho, sin poder decir, porque a veces ni siquiera logramos descifrar qué es lo que nos pasa. Porque así son los traumas son ocultos a nuestra propia mente. Y no siempre podemos saber por qué sufrimos. Mucha gente que se deprime y sufre incluso depresiones severas no sabe qué es lo que tiene. Otra persona que llegue a sufrir daños más graves como una psicosis o una esquizofrenia, incluso una paranoia, ellos no son dueños de sí mismos porque sobre ellos actúa el poder de la mente inconsciente, que en el lenguaje y en la jerga eclesial se denominan demonios. Son dominados por estos factores que los perjudica y los destruye. De tal manera que todo encuentro amoroso tiene también un desencuentro. Por el factor tiempo tenemos que dejar hasta aquí hoy, pero si Dios nos presta la vida, el próximo programa continuaremos esta serie dirigido a las parejas. Y si usted quiere alguna consulta con este servidor, voy a dar mi correo electrónico para que puedan escribir. El Facebook es mi nombre, Carlos Alberto Segura Montenegro. El Twitter es @psicólogocarlos para los que usan el Twitter. Y el correo electrónico, ingeniería psicológica, que se escribe con PS, ingenieriapsicológica@hotmail.com. Si Dios lo permite y nos presta la vida, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga. Hola, muy buenas. Les saluda el psicólogo Carlos Alberto Segura. Quiero invitarles a que escuchen la emisión del programa Tratamiento Psicológico los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en Radio Armonía. Reflexiones y disertaciones psicológicas. Tratamiento Psicológico. Teléfono 315-556-4890. Consultorio 667-0739.